Sí. Porque al final la gente joven, es lo que está comentando antes, es que está despertando. Es que la gente joven ve, no puede conseguir lo que tenía su familia, lo que no tenía su abuelo, una casa, una propiedad, formar una familia, tener hijos. Que en Cataluña no es una comunidad autónoma atractiva. ¿Por qué no es atractiva? Porque, por ejemplo, Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios. Impuestos como, por ejemplo, vacías, impuestos a CO2, impuestos a bebidas azucaradas, impuestos a comercios que agraven el medio ambiente. Todo esto desincentiva que las empresas vengan. ¿Qué pasa? Que las políticas económicamente socialistas que se están implementando tanto el PSC como partidos separatistas, esto lo que hace es no tener una economía atractiva. Y si no hay una economía atractiva, con bajos impuestos, con subvenciones, con políticas que incentiven a que empresas vengan nuevas, esto es lo que está pasando, está perdiendo la batalla claramente con Madrid. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en el capítulo 1 de este nuevo proyecto llamado Conectados dentro del canal principal Show by Podcast de mi amigo Mitchell. Estamos sufriendo una metamorfosis dentro del canal. Vamos a ir añadiendo nuevos temas, nuevos subcanales, en este caso conectados. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día estás conectado en tiempo real a todo, a las noticias, a las buenas y a las malas. Hemos pensado que era un nombre muy adecuado para lo que queríamos enfocar en este canal. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de lo último en tecnología también. Hoy, para empezar, tenemos un invitado muy especial al que agradecemos que haya aceptado la invitación porque, si es verdad, es un invitado que representa un partido político, en este caso a Vox, es concejal en Abrera, en el Ayuntamiento de Abrera por Vox. Hemos intentado invitar a la contraparte, que podría ser pues, el partido que gobierna en Abrera, que es el Partido Socialista. Han declinado la invitación en principio. Esperamos que en próximos capítulos los tengamos aquí para confrontar opiniones. Ya saludamos a nuestro primer invitado y agradecemos, Jaume, primero, que hayas aceptado la invitación, que seas nuestro primer invitado de prestigio aquí en este nuevo podcast llamado Conectados. Jaume Casino, Sí. concejal por Vox en Abrera. Muchas ¿Qué gracias, tal? José. ¿Qué tal, Jaume? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, por invitarme a Conectados, esta metamorfosis, ¿no?, del canal. Sí. Y sobre todo que muchas gracias por la oportunidad, porque yo creo que es importante, sobre todo que la juventud, que es algo que están haciendo, ¿no?, del pueblo, esa juventud que estaba silenciada ahora está, ¿no?, como leones caldentes. Y yo creo que hoy podemos hablar de geopolítica, de economía, de criptomonedas, todo el análisis actual que está pasando, Mm. ¿no?, en Europa, en Estados Unidos, y que hoy podemos dar pie a que nuevas personas se lancen a hablar de política y se quite este miedo a hablar de política y venir a sitios como este. Sobre todo, ahora que dices de personas jóvenes, los jóvenes que están como un poco, como tú dices, ahí en la sombra, supongo que viendo toda la realidad que está ocurriendo en el país y a nivel internacional, con todo lo que está ocurriendo desde la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, yo creo que la juventud tiene que reaccionar, Jaume. Sí, básicamente la juventud Dejar estamos. paso un poco a toda esta vieja guardia que tenemos en los partidos políticos tradicionales, dejar pasar a savia nueva para poder regenerar la vida política en este país y que podamos aportar algo en Europa, porque ahora mismo, luego hablaremos de ello, ahora mismo España pinta muy poquito en Europa, ¿eh? Sí, básicamente la juventud, ya estamos viendo los partidos nuevos, los partidos más modernos, como es partido de la base de 2014 como Podemos, ¿no?, o para Ciudadanos, Vox, ya integran personajes políticos que ya son más jóvenes que los anteriores, ¿no? Vemos como esa vieja guardia política, ¿no?, Partido Socialista o Partido Popular, tienen personajes más mayores, ¿no?, o más históricos. En Sí. cambio, vemos como los partidos más modernos concentran pues más juventud, más sangre nueva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la juventud vivía una época de prosperidad y ahora esa prosperidad se ha ido desapareciendo. Y al final los jóvenes nos hemos visto obligados, porque no hay otra palabra, obligados a reaccionar y a meternos en política, en economía, en geopolítica, para poder salvar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, nuestra familia, nuestro barrio. Y no hay otra manera que es a través de los juegos que hay ahora, ¿no?, de estas normas, las normas del juego, que hay política, y al final los jóvenes tenemos que entrar y
y pues cambiar estas normas. Oye, vamos a empezar hablando un poco más de tema local, de Cataluña, lo que más nos toca directamente. Ese apoyo que se veía tan claro de Vox y PP en la campaña electoral última que hemos tenido, ¿sigue estando ahí? ¿Se ha enfriado un poco esa relación con el PP? ¿Cómo lo ves? Claro, relación. El problema es que hay dos partidos diferentes, dos partidos que piensan totalmente contradictorio, porque vemos un partido, que sería en caso Vox, que es un partido contra Agenda 2030, contra wokismo, contra intervencionismo masivo estatal, contra casta política, contra todo aquello que no sea de sentido común. Claro, vemos un partido popular que al principio dice una cosa, pero luego se alinea con el wokismo, con la Agenda 2030, con intervencionismo masivo del Estado, con la casta política. Entonces, claro, si el Partido Popular dice una cosa, luego acaba en otra, al final al cabo el Partido Socialista está más cerca, el Partido Popular está más cerca del Partido Socialista que de Vox. Sí, en este caso, además, estamos viendo en los últimos meses, bueno, pues que el Partido Popular dice que no, pero al final casi le da la razón al Partido Socialista en muchas de las cosas que llevan al Congreso. Y evidentemente, pues en Vox estaréis totalmente en contra. ¿Cómo se ve un joven de Vox por la calle, ¿no? Cuando te ven y dicen Jaume, de Vox. ¿Cómo te encuentras tú cuando vas por la calle paseando? Yo la verdad que cuando voy por la calle paseando, el otro día estaba paseando con mi pareja y estábamos yendo a la estación para ir a su casa y habían unos 5 o 6 chicos y chicas y me gritaban ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! Y yo, claro, ¡viva! Y me escribían rápidamente por Instagram para pedir pulseras. Al final y al cabo, yo soy joven, me junto con gente joven, también con gente mayor, Sí. pero al final la gente joven, es lo que estaba comentando antes, es que está despertando, es que la gente joven ve no puede conseguir lo que tenía su familia, lo que no tenía su abuelo, una casa, una propiedad, formar una familia, tener hijos, tener un trabajo. Y claro, como ven eso ya misión imposible, pues al final y al cabo están despertando y les interesa la política. Y personajes como Milei son lo que están haciendo a la gente despertar y a los jóvenes. Ya los jóvenes piensan en economía. Montoro no hizo pensar en economía, Ya. pero Javier Milei sí. Sí, correcto. Oye, ¿cómo valoras tú el hecho de que el intento de independencia en su momento afectara a que las empresas, muchas de ellas salieran de Cataluña, a la posterior reinversión o reintegración de esas empresas al mundo catalán, de la economía catalana? ¿Has visto esa evolución negativa en estos últimos años de empresas que han dicho Cataluña no es interesante económicamente o desde el punto de vista de inversiones? A partir del procés, sí que es verdad que se fueron más de 4.000 empresas. Empresas que no han vuelto. Ujú. Esto también hay que sumarle que en Cataluña no es una comunidad autónoma atractiva. ¿Por qué no es atractiva? Porque, por ejemplo, Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios, entre 15 y 18 impuestos. Correcto. Impuestos como, por ejemplo, a las vacías, impuestos al CO2, impuestos a bebidas azucaradas, impuestos a comercios que agraven en el medio ambiente. Todo esto desincentiva que las empresas vengan. Además de haber una regulación y una imposición normativa y fiscal mucho más grande que otras comunidades autónomas. ¿Esto qué hace? Desincentiva básicamente a la comunidad Por autónoma. ejemplo, esa lucha que hay siempre con Madrid. Ahora mismo Cataluña la está perdiendo clarísimamente. Máximamente. Pero ahora entraremos en eso. Pero para destacar en Cataluña hay un intervencionismo masivo económicamente. Al final y al cabo, el intervencionismo masivo económicamente trae desincentivo, trae que no vengan empresas, trae que la gente no quiera emprender. ¿Y qué pasa? Que las políticas económicamente socialistas que se están implementando tanto el PSC como partidos separatistas, esto lo que hace es no tener una economía atractiva. Y si no hay una economía atractiva con bajos impuestos, con subvenciones, con políticas que incentiven a que empresas vengan nuevas, esto es lo que está pasando. Está perdiendo la batalla claramente con Madrid. Sí que es verdad que Madrid está tomando una política fiscal, ¿vale? Menos intervencionista, pero aquí hay que decir una cosa clara. Porque Madrid tome una política menos intervencionista no significa que Madrid sea la solución. Madrid es otro desastre. En Madrid también hay intervencionismo económico. Sí. Y mucho. Es más, estamos viendo como el dinero público se podría gastarse y para empresas, ¿vale? Se están utilizando para inmigración ilegal, sindicatos, patronales,
deber de incentivar a las empresas. ¿Se han bajado los impuestos? Sí, pero no se han bajado todo lo que había que bajarlos. Es un socialismo, ¿no?, económico como del separatismo de catalán o del socialismo catalán, pero con 10 años de retraso. Que al final y al cabo, lo que es un pez que se muerde la cola. Pero básicamente son lo mismo. ¿Ha ganado la batalla Madrid? No ha ganado la batalla Madrid. Lo que ha hecho Madrid es un socialismo más laxo. Y un socialismo más laxo y un socialismo más puro, lo que hace que el socialismo más puro tenga peores datos. Eso sí es verdad. Porque ahora mismo mucha gente se pregunta, yo estoy pagando una cantidad de impuestos aquí en Cataluña brutales, pero no los veo después, en el día a día, cuando salgo a la calle. No lo veo en la sanidad. Yo te puedo dar un dato que estoy pendiente de un tema de una cirugía no importante, pues me han dicho que entre 8 y 12 meses para que me operen. A mí esto me parece una absoluta vergüenza que yo esté pagando una brutalidad de impuestos, tanto directos como indirectos, y que me digan que me van a tardar 10 o 12 meses en llamar para una cirugía. O que te tarden 3 meses o 4 en hacerte una prueba en un hospital público. ¿La solución cuál es? Irte a la privada. Pero claro, no todo el mundo se lo puede permitir. Toma, el tema de impuestos a pagar, que todos estamos de acuerdo que hay que pagar impuestos para mantener todo lo que tenemos, pero ¿a dónde se están yendo esos impuestos? Es más, los impuestos en Cataluña son los más altos de España, como por ejemplo el IRPF. El tramo de IRPF que pone la comunidad autónoma es el más alto de España. El impuesto de donaciones es el más alto de España. El impuesto de sucesiones es el más alto de España. Sí. Al fin y al cabo, los impuestos más altos están aquí. Esto se agrava, es lo que tú me decías. Es que no veo el dinero. Porque para dar datos, para que te atienda un especialista, de media al año hay 138 días. El año pasado, en 2024, se murieron 9.000 personas esperando la ayuda de independencia. El año pasado, en 2024, hubieron 10.000 incidencias en rodalías. Que, por ejemplo, el tramo de rodalías de Barcelona a Tarragona, si tienes 1 hora, tardas 2 horas y media. Sí, eso es porque hay una incidencia brutal. Y con esto, con todo, vemos cómo los impuestos, ¿para qué están sirviendo? ¿Qué están haciendo estos separatistas y socialistas en la economía, ¿no? En este infierno fiscal. ¿Subir impuestos? ¿Pero para qué? ¿Para que las familias lleguen a final de mes? ¿Para que los servicios públicos estén mejor? No, los datos dicen lo contrario. ¿Para qué? Para aumentar el Estado. Ellos consideran el Estado que debe ser grande. ¿Y al Estado a qué se refiere? Se refiere a políticos, se refiere a sindicatos, se refiere a asociaciones, se refiere a chiringuitos. Ellos quieren más impuestos, no para el ciudadano, sino para la casta política, sino para el Estado. Un Estado gordo, un Estado que pese, un Estado que cueste. Al final es un pero dinero. para el beneficio de la casta política, no para el Sí. beneficio de las familias. Y eso se está viendo, como la sanidad está peor que nunca, la calidad de la educación está peor que nunca, con los informes de educación tirados por los suelos, con incidencias en transporte público. Al final y al cabo, nuestros impuestos van para políticos, van para mantener a una casta político privilegiada. Jaume, tú eres de los que piensa, por ejemplo, en Francia, cuando hay cualquier problema, la gente se tira a la calle y quema lo que encuentre. ¿Tú eres de los que piensa que España, la ciudadanía española, estamos un poco aborregados? Es decir, estamos un poco adormecidos. Nos han pinchado algo que nos hace estar como un poco entre sueño y realidad y no salimos a la calle a protestar por nada. Yo pienso que hay que salir a la calle a protestar. Pero hay algo más importante que salir a la calle a protestar. El voto. El voto. Claro. Porque la gente no puede votar, al menos mal. La gente debe informarse, contrastar, estudiar. Y la gente debe de analizar la información y debe de mirar, al final y al cabo, todos los medios de comunicación, incluso como este, dentro de las redes sociales, dentro de los canales, plataformas, ¿no?, de internet. Porque al final y al cabo, la gente no es que esté pinchada, es que la gente está mal informada. La gente vive en una realidad, en una burbuja adormecida por culpa de los medios de comunicación financiados por el bipartidismo en España, que al final y al cabo lo que hace es una distorsión. Al final y al cabo, ¿qué se consigue? Se consigue frases como, bueno, estamos peor que nunca, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha. Sí. Primeramente, no hay ultraderecha. Primeramente, hay sentido común. Y segundo, vivimos peor que nunca. Más riesgo de pobreza, más paro juvenil, paro más de 25 años, el riesgo de pobreza infantil. Y al final y al cabo, la gente lo que tiene que hacer es investigar, contrastar, informarse. Y esto es más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque luego a la hora de votar sabrán lo que hay que ir a votar.
y no votar siempre a lo mismo de otro color. En este caso, yo, por ejemplo, estoy pensando, digo, he puesto el ejemplo de Francia porque lo tenemos aquí al lado. Ellos salen a la calle y, bueno, prenden París si hace falta. O sea, encienden París hasta las cenizas. Aquí da la sensación de lo que te decía, ¿no? Que estamos un poco aborregados, un poco acostumbrados a lo menos malo, ¿vale? O sea, y que hagan con nuestro dinero, bueno, lo que más o menos nos ofrecen. El Partido Socialista, y era una de las cosas que yo sé que, claro, evidentemente a ti te va a encender, y lo hablábamos antes de fuera de micrófonos, en campaña prometió que no iba a hablar ni con Bildu ni con los independentistas. Y a día de hoy está gobernando gracias prácticamente a un señor que está evadido de la justicia, vamos a decirlo así, que no está aquí en España viviendo. Bueno, no sé qué te parece todo esto. Partido Socialista, como dice nuestro presidente, lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Esto es lo primero. Lo segundo, Partido Socialista es un partido que no tiene escrúpulos. Es un partido que representa a una ideología criminal, a una ideología que es responsable de la muerte de más de 130 millones de personas, que es responsable de las mayores tiranías del mundo, de las mayores dictaduras del mundo y de los mayores asesinos del mundo. Y ahora, ¿para qué digo esto? Digo esto porque, como el Partido Socialista es capaz de todo, es capaz de pactar con asesinos, es capaz de pactar con golpistas, es capaz de pactar con el mayor traidor a la patria. Porque a ellos solo les importa una cosa, el poder. Y el poder para el poder. Y el poder para estar ellos cómodos, para seguir influenciando a las clases medias, para seguir adoctrinando al pueblo español. Y ellos son capaces de todo. Jaume, vamos a hablar un poco de un tema que está candente desde hace ya tiempo, la vivienda en Cataluña. Una de las peores comunidades con diferencia en cuanto al acceso a la vivienda. ¿Qué piensa un político joven? Vamos a olvidarnos de que estás en Vox, político joven. Como joven que eres, ¿el acceso a la vivienda en Cataluña es un caso perdido? ¿No hay nada que hacer? El caso de la vivienda en Cataluña es un caso, ahora mismo, con las políticas que hay, perdido no, olvidado. Porque al final y al cabo, las medidas o las políticas que pueden solucionar este problema están haciendo totalmente las contrarias. ¿Qué se está haciendo en Cataluña? Intervencionismo del Estado. Todo lo que sea el intervencionismo del Estado total es el mayor cáncer que se puede hacer. El regular masivamente, la intervención masiva. Hemos visto cómo en Cataluña se ha aplicado esa intervención de precios del alquiler para que no suba. ¿Qué ha pasado? Que ha subido el precio del alquiler. No ha subido, exacto. En cambio, en Madrid no se ha intervenido, lo que me comentabas antes, y está más bajo. O sea, al final y al cabo, ha superado Cataluña a Madrid. Es más, en Cataluña, el coste medio del metro cuadrado son 2.500 euros. ¿Quién puede pagar el metro cuadrado 2.500 euros? Claro, para los jóvenes es imposible. Y tú me preguntas, Jauma, pero sí, me estás diciendo todos los problemas, pero ¿qué soluciones hay? Hay soluciones. ¿Qué soluciones hay? Uno, hay que hacer vivienda pública. Porque cualquier persona sabe, bueno, cualquier persona no, pero que sabemos, si hay muy poca vivienda y mucha gente que está demandando esa vivienda, el precio sube. Pero si ahora hacemos mucha vivienda pública y se incrementa las pocas viviendas que hay mucha vivienda para pocos demandantes. ¿Qué pasaría? Que el precio bajaría. Eso es una medida. ¿Qué medidas más hay? A través de la liberalización del suelo. Liberar el suelo para que se construya más vivienda y tengamos más vivienda. Luego, bajar impuestos como el ICI a la construcción, impuestos que agraven el suelo y todos aquellos impuestos que desincentiven a la compra de vivienda o al alquiler de vivienda. Estas son las soluciones principales que habría que acogerse y habría que implementar. Si no recuerdo mal, en porcentaje de vivienda pública estamos entre los peores países de Europa. Sí, de la sí. Comunidad Europea. Bueno, entre los países. Pedro Sánchez, entre los peores. Pedro Sánchez prometió más de 100.000 viviendas y, y ha hecho prácticamente, creo que un 10%, 10.000 viviendas. O sea, no igual se confundió nada. en algún sí, cero. algún número, pero. Algún cero. Claro, y luego, la poca vivienda que hay, que es creada, sinceramente, por el régimen anterior, hemos visto en Cataluña datos oficiales como el 50% de la vivienda pública en Cataluña se da a extranjeros. Encima, que los españoles, y en este caso los catalanes, que también somos españoles, que es una forma de ser español, sí. No tenemos vivienda, la poca vivienda que hay se la dan a la inmigración ilegal. Es un sinsentido. Vamos a entrar ya en eso. Tema de inmigración ilegal. Hemos visto, por ejemplo, políticas como en Italia, la Giorgia Meloni, enviando gente fuera directamente, devoluciones en caliente.
¿Cómo ves el tema de la inmigración ilegal? ¿Cómo podríamos controlar eso? Porque es evidente que inmigración necesitamos, y se ha dicho por activa y por pasiva que de aquí a muy poco tiempo la pirámide poblacional que tenemos es muy mala, y necesitaremos inmigrantes que trabajen y que coticen para poder pagar las pensiones que probablemente, si seguimos así, no se puedan llegar a pagar. Entonces, ¿cómo controlamos esa inmigración ilegal para que llegue gente con ganas de trabajar y pague los impuestos como pagamos el resto de los españoles? Primera tesis. Todo lo que acabas de comentar, no es por atacarte, José, pero es falso. Un economista en la Universidad de Harvard explicaba en un gráfico la inmigración relacionada con la cotización, ¿no? Con ese pago de impuestos. Un inmigrante que viene a España, vamos a ver en España, viene francés, cotiza y paga menos impuestos que un español, ¿vale? Por el simple hecho de que en España, al final y al cabo, amigos, tienes contactos, puedes enchufarte en algún trabajo, etcétera, tienes más posibilidades de conseguir un trabajo rápido. Un inmigrante asiático cotiza menos y paga menos impuestos que un inmigrante francés. Y un inmigrante marroquí cotiza menos y paga menos impuestos que un inmigrante asiático. Al final y al cabo, la línea que separaba del que positivo al negativo, veíamos como el inmigrante asiático y el inmigrante marroquí nos costaba más dinero de lo que ingresaban. Es más, el último dato, veíamos que un poquito más del 60% de los marroquíes no cotizan, o sea, no trabajan. O sea, que estamos manteniendo el 60% y el 30% sí. Evidente, claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué hay que hacer con la inmigración? La inmigración no nos viene a contribuir. La inmigración, una parte sí nos viene a contribuir. Una parte, y sí que es verdad que hay una inmigración seleccionada, que es esa inmigración hispanoamericana, que tiene la misma cultura, la misma religión, la misma costumbre, la misma lengua que los españoles, se integra al 100%. Solo hay que darle un puesto de trabajo y está integrada. Ya está. Pero luego lo que hay que hacer es una política de natalidad. Una política de incentivar a que la gente tenga familia, como en Hungría. En Hungría, si tienes 3 hijos, no pagas impuesto de la renta. Para unos meses, no, para siempre. Hay que incentivar a que la gente tenga hijos. Y desde eso sí podemos coger inmigrantes hispanoamericanos, pero nada es control tampoco. Lo que no podemos hacer ahora es decir, esto es el arca de Noé, y aquí entra quien a todo pueda. el mundo. Y no hay que hacer, no es que hay que hacer devoluciones en caliente, hay que hacer devoluciones en caliente, en frío y en templado. Porque todo aquel inmigrante, me da igual el color, blanco, negro, no entiendo de colores. Entiendo de orden, Sí, entiendo vamos de a dejar seguridad. claro que estamos hablando de inmigrante Sí, ilegal, a mí de un donde inmigrante venga. que es alemán y me viola a una mujer, deportado al mismo momento. Un inmigrante que es de África y me viola a una mujer, tiene que ir deportado al momento. Y si me roba un banco, y si me roba una anciana, y si me roba un cajero. Los inmigrantes tienen que adaptarse. Primera tesis importante que he dicho, la inmigración no viene a pagarnos las pensiones. Es mentira. Mayoritariamente la inmigración no cotiza la mayoría. Nos cuesta más mantenerlos que nos paguen a nosotros las pensiones. Y segunda tesis, hay que implementar medidas que fomenten la natalidad española, para que tengamos más hijos, para que se reinvierte, ¿no? Lo que pasa es que, Jaume, eso Esa población, esa pirámide. está bien para invertir esa pirámide de población, pero claro, a día de hoy, con lo que tenemos en el bolsillo, el tener un hijo es un lujo. O sea, no nos vamos a engañar. O sea, yo conozco mucha gente de mi edad y más jóvenes que antes no te lo pensabas si podías tener un hijo o dos, pero ahora se lo piensan el tener un hijo, porque dicen, yo no sé si podré mantenerlo. Por eso hay que hacer esas políticas fiscales, podemos ver el caso de Hungría, como Hungría cuando llegó, muchos años de comunismo, una población igual envejecida, una pirámide dada a la vuelta. Lo que hay que hacer es, políticas como en Hungría, fomentar la natalidad, bajar impuestos a quien tenga hijos, subvencionar pues lo que es el coste de libros escolares, el coste del comedor escolar, que pueden llegar a final de mes, que tener un hijo no es un privilegio, sino un lujo. Y solo teniendo esa frase, no un privilegio, sino un lujo, se podrá tener hijos. Ahora, hay que cambiar las políticas fiscales que están ahora. A día de hoy, yo creo que estamos hablando, claro, que todo esto nos llevaría a un medio largo plazo. Es muy difícil el poder cambiar eso en una década, por ejemplo. Yo lo veo muy complicado. Por eso te digo, las medidas más inmediatas, el tema de los incentivos fiscales que tú comentabas, deberían de implementarse desde ya. Porque el invertir una pirámide poblacional que lleva 50 años, desde la entrada de la democracia hasta el día de hoy, cambiando a negativo, es muy complicado que lo podamos cambiar en 10 años, por ejemplo.
Y el problema ya lo tenemos. El problema lo tenemos ya, Jaume. Eso es lo que más me preocupa. Sí, pero la solución no es la inmigración. Claro, con esos discursos lo que se intenta es como aceptar la inmigración o no. La inmigración no va a ser cambiar esta pirámide poblacional. Lo que va a hacer la inmigración es sustituir demográficamente a la pirámide que ya hay. Si ahora traemos, como está pasando, inmigración descontrolada del norte de África, lo que va a pasar no es que haya gente joven, lo que va a pasar es que ya no va a haber España, va a haber África. Entonces, la solución es, como hemos comentado, a partir de ya, políticas fiscales duras, inmediatas, que rebajen fiscalmente a las familias, que la familia tenga el lujo de poder formar una familia, de que una pareja de 20 años tenga el lujo de poder formar una familia. Pero eso hay que hacerlo ya. ¿La solución es la migración? No. La solución es políticas fiscales inmediatas, de rebajar impuestos, de ayudar a las familias y de que poder formar familias fuertes para formar una Cataluña y una España fuerte. Ciertamente es bueno, un poco lo ideal, ¿no? De lo que, por la edad que yo tengo, pues mis padres se pudieron comprar un piso, se pudieron comprar otra propiedad, pudieron tenernos a mi hermana y a mí. Hoy día eso, pensar eso, un trabajador medio, con un salario medio como era mi padre, perdón, como es mi padre, he perdido a mi madre, mi padre sigue vivo, gracias a Dios, se lo podía permitir en los años 60 y 70, 80. Pero a día de hoy, un sueldo medio, no te puedes permitir comprar una casa, un piso y tener una familia de 2 o 3 hijos, como era antiguamente, hace 40 años, 30 años. No nos tenemos que ir a hace 50 o 60 años. Muy complicado, Jaume, hoy día, el pensar que podamos llegar a eso en un cambio político, en un ciclo político. ¿Por qué ha pasado eso? La pregunta es ¿por qué? Yo te lo explico en un momento. ¿Cuántos políticos hay ahora comparado con esa época? ¿El doble? ¿Cuántos impuestos hay comparados con esa época? ¿El doble? ¿Cuántas normativas, restricciones hay ahora que no había en esa época? El doble, ahora hay el doble. ¿Qué se ha ido aumentando desde esa época? El Estado. El Estado se ha ido inflando, el Estado ha ido engordando, pero no ha ido engordando para ti, ha ido engordando para los privilegiados, para ellos. Se ha aumentado los impuestos con el fin recaudatorio para mejorar la vida de unos privilegiados. Al final y al cabo, se ha castigado la clase media, esa clase media que tanto había costado conseguir en España, que era la gran mayoría, que era una clase media que sustenta un país. Y al final y al cabo, arruinado a las clases medias. Mira, Milton Friedman decía una frase, una gran famosa frase, que decía, las políticas no deben ser evaluadas por las intenciones, sino por los resultados. Y las políticas económicas que se han hecho en esta democracia, o a partir de un punto, una etapa moderna, ¿no? A partir de 2000, son políticas de intervención masiva, políticas de impuestos masivos, políticas de restricciones masivas, políticas de quitar la prosperidad económica a las clases medias y bajas con el fin de aumentar, inflar, alimentar a la casta política, a la casta de las grandes élites, al Estado, a los funcionarios privilegiados, a los sindicatos, a las patronales, todo aquello superfluo. Por eso estamos como estamos. Correcto. Porque el dinero no se ha invertido en que las familias estén mejor. Se ha invertido en que los políticos vivan mejor que nosotros. Una última, para pasar a temas más europeos. Supongo que estarás al tanto de esta última polémica del señor Sánchez hace un par de semanas. Fue muy comentado en redes sociales el tema de que en el 75 ganábamos un equivalente a 15.000 euros y ahora estamos en los 30.000. ¿Vale? Sí es verdad que utilizó los ajustes de IPC y demás. Claro, cualquiera que lo oiga y que no tenga un poco de conocimiento mínimo, gente mayor o así, dirá, oh, pues somos el doble de ricos ahora, tenemos el doble de capacidad económica. Bueno, las risas en las redes sociales han sido enormes, ¿no? ¿Qué te parece esto dicho así, tan fácil de ganábamos un equivalente a 15.000 y ahora estamos en 30.000? Hay una frase que dice que si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Creo que esto define perfectamente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estudia económicas y no tiene ni idea de economía. Pedro Sánchez no sabe lo que es la inflación. La inflación no sabe lo que es. O sea, no puedes comparar los 30.000, ¿no? Que dijo de 15.000 a 30.000. Sí. No compara la inflación, no compara los precios actuales, no compara el riesgo de pobreza que hay actualmente. O sea, para decir datos. O sea, España actualmente, hoy,
¿12 de abril estamos? 12 de abril. ¿12 de abril? ¿Puede ser? Sí. ¿12? ¿11? Estamos a 11. 11 de abril. Cuando estamos grabando estamos a 11. 11 de abril. España. Primer país con riesgo de pobreza infantil. Sí. España. Primer país de la Unión Europea, perdón, riesgo de pobreza infantil de la Unión Europea. España, el primer país de la Unión Europea con mayor tasa de paro. España, mayor país con tasa de paro menores de 25 años de la Unión Europea. España, el tercer país con más riesgo de pobreza de Europa. Y nos viene a dar sandeces de lecciones de economía. Mira, para dar datos. Porque a mí me gusta mucho la frase del dato mató el relato. Singapur, 1990. Abraza el capitalismo extremo. ¿Vale? Podemos cuestionar, yo no me gusta el capitalismo extremo, pero bueno, capitalismo extremo. Sí. La libertad económica. Sí. ¿Vale? Había que decir que antes tenía una renta per cápita de 500 euros por persona. ¿Vale? 1990, abraza el capitalismo extremo. Actualidad, más de 100.000 euros renta per cápita por persona. Esto es decir, esto sí que son datos. Eso es realidad. Pero bueno, Renta per cápita. está muy lejos Singapur, ¿no? Vamos a Sí. Europa. Irlanda. Irlanda era de los países más pobres de la Unión Europea. 1990. Tenía una renta per cápita menor a la de España. Bueno, actualmente tiene de más de 100.000 euros renta per cápita por persona. Estos sí son datos. España, desde que entró en la democracia, ha tenido más gobiernos socialistas que nunca. O sea, ha tenido intervencionismo del Estado, restricciones del Estado, fiscalizar con un infierno a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a la clase media, a la clase baja. Básicamente, destruir todo el tejido empresarial, económico. La clase media, ¿qué es lo que sustenta un país? Así que Sánchez lo que debería hacer es hablar menos y hacer más por políticas económicas que ayuden a las clases medias. Bueno, pues vamos a un saludo de aquí al Chocas, que es uno de los que más youtubers ha hecho virales con el tema este de los 15-30.000 euros. Yo le sigo mucho y bueno, la verdad que ha sido un apartado el nacional muy interesante con Jaume. Ahora nos vamos con una pequeña intro y pasamos a nivel europeo. Vale, pues ahora nos vamos a nivel europeo. Subimos un poco el caché y nos vamos a hablar de lo último en economía dentro de Europa. Jaume, hay ahora mismo un redibujo de la Unión Europea pues por el cataclismo Trump que nos está llegando con el tema de los aranceles. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, luego hablaremos de esto. A China los está fundiendo a aranceles. Ha subido hasta los 140. Vamos a ver quién puede más, a ver quién los tiene más gordos. Esto llegará un momento que habrá que sentarse a hablarlo, pero la Unión Europea ahora mismo nos pilla entre medias de las dos superpotencias claramente a nivel mundial, que son Estados Unidos y China. No hay más. La Unión Europea ha perdido ese papel importante que tenía hace unos años. No tantos, ¿vale? Yo creo que hay una era antes del COVID y una era post-COVID, ¿vale? Yo creo que Europa a día de hoy pinta muy poco dentro de ese mapa geopolítico nuevo que se está formando entre esa batalla que está habiendo entre Estados Unidos y China. Europa ahora mismo está viéndolas venir. Dependemos de materias primas del exterior. Chips, gas, petróleo. No tenemos de nada, prácticamente. No vamos a decir que no tenemos de nada, pero dependemos mucho de las importaciones de todos esos materiales que a día de hoy son los materiales con los cuales se construye el futuro más inmediato. No tenemos IA desarrollada como tienen Estados Unidos y China. La IA que en poco tiempo, mandará en todos los aspectos de nuestra vida. Queramos o no, es una realidad que tenemos ahí. ¿Qué puede hacer Europa para forzar el poder entrar otra vez en juego? Porque ahora mismo ni Trump ni China cuentan con nosotros para nada. Mira, primeramente, me has comentado muchas cosas, pero yendo por partes. Europa lo que tiene que hacer primeramente es cambiar de gobierno. Eso es lo primero de todo. Lo segundo, Europa ha tomado unas políticas totalmente contrarias a la de las potencias mundiales. Si las potencias mundiales hacían proteccionismo, hacían capitalismo, hacían libre mercado y hacían innovar en tecnología y en I+D, Europa hacía todo lo contrario. Más socialismo, más intervención del Estado, más políticos, menos intervención, ¿no? Mejor dicho, menos subvención
a I+D y tecnología. Sí, lo comprábamos, lo pagábamos Sí. fuera y lo traíamos. Básicamente, bueno, para decir algunas cosillas, el 96% del petróleo en Europa es importado. Ujú. Importado de países como Rusia, Venezuela. Luego vemos carbón, más del 50% importado. Litio. Al fin y al cabo, materias primeras que se importan principalmente de Estados Unidos, Rusia, Venezuela y Nigeria. Ah, Al final y al cabo vemos cómo Europa importa más de lo que exporta. Eso primero. Eso ya para una economía es fatal. Segundo, Europa no tiene soberanía. Europa ha destruido su soberanía, ni energética, ni alimentaria, ni industrial, ni económica. No tiene soberanía de nada. Europa ha tomado unas políticas suicidas, liberticidas. Europa, cuando Estados Unidos ha optado por la producción máxima para, no esa, como dice ahora Donald Trump, esa nueva era dorada, ujú. ¿qué ha tomado? ¿Qué medidas ha tomado Europa? Pacto Verde, Agenda 2030, intervencionismo estatal masivo. Básicamente todo lo contrario. Cuando Marruecos creaba tomates a punta pala, frutas, verduras, ¿qué se le decía a los agricultores en España? No, no. Restricciones, impuestos. No puedes hacer aquello. Puedes hacer esto. O sea, todo el rato barreras para que se empoderen, para que comercialicen. Se ha restado en Europa, al fin y al cabo, lo que caracterizó a Europa para ser una grande potencia fue la revolución industrial, Correcto. fue el capitalismo. Ujú. ¿Y qué se ha optado? Por más socialismo, por más anticapitalismo. ¿Qué ha pasado a Europa? Se ha autodestruido. Es más, vemos cómo, cómo Europa es ahora ese abuelo. Vienen China y vienen Estados Unidos, sus nietos, y dicen, abuelo, lo que grande fuiste. Lo que tú fuiste, abuelo. Europa se ha quedado ya a la vanguardia. Se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque no tiene soberanía. No tiene economía. No tiene libertad. Y no tiene pueblo. Viven la Unión Europea ahora mismo es una dictadura. No puedes, te tienen que pensar, qué vivir, qué comer, qué rezar, a quién acoger. No tenemos libertad en la Unión Bueno, Europea. una cosa, Jaume, está en cartera, para el que no lo sepa, el euro digital. Eso ya sería, digamos, llegar al extremo del control por parte de los políticos de la Unión Europea, el control de todo tu dinero. Si el euro digital empieza a funcionar, nos quitan el cash, el control será absoluto. Básicamente es que la Unión Europea no quiere democracia. Lo que quiere es control absoluto. La democracia quiere poner a quienes les ayudan y ayudar a quienes les subvencionan. Y el euro digital es un claro ejemplo. El euro digital es para controlarnos masivamente. La Unión Europea no quiere libertad. Estamos viendo los mayores casos liberticidas. Le Pen, la Unión Europea se acusa contra ella. Mm. Condenada cuando había ganado las elecciones. Sí. Cuando era la alternativa a esta Unión Europea. Rumanía gana la oposición. La Unión Europea dice que no vale, que esas elecciones no son justas, que este candidato no puede ser y a la cárcel. Eslovaquia, Fico, intento de asesinato, no se hace nada. Alemania, AfD, puede ser que ganen las elecciones. ¿Qué dice Alemania? Bueno, si le ganan las elecciones, esas elecciones no van a ser convalidadas. Ujú. Y al final y al cabo, y luego a Hungría. Hungría, intentos masivos de que menos intervenga la Unión Europea, de echarla de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque todos estos políticos son soberanistas. Significa que quieren soberanía para su propio país. Quieren políticas que sus países no dependan de otros países. Hace falta una Unión Europea unida, libre, junta contra las políticas del Pacto Verde, de la Agenda 2030, del socialismo, todas aquellas políticas que nos han hecho no ser soberanos, que nos han hecho depender de los demás países, de los demás países. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo esa deriva que, bueno, con la entrada de Trump y de decirnos que estamos invirtiendo muy poco en defensa, ahora ese 2% del PIB, que estamos bastante lejos aquí en España, por ejemplo, muchos están pensando en, bueno, la OTAN se acaba y hay que hacer un rearme europeo que nos va a costar una millonada
y esa millonada que nadie piense que Pedro Sánchez va a poner la máquina de los billetes a funcionar y no nos va a costar a nosotros del bolsillo. Este es otro problema que vamos a tener. Tenemos a Rusia con ese afán expansionista que no sabemos hasta dónde puede llegar con el tema de Ucrania, ya veremos, pero ahora Trump ha dicho, con nosotros no contéis, defenderos como podáis. Eso va a salir de nuestros bolsillos, Jaume. Hombre, claro, pero Europa juega muy sucio. Porque Europa ahora soltaba un mensaje de miedo, de decir, no, ahora kit 72 horas. Este kit 72 El horas famoso kit. es una farsa. Es una farsa porque lo único que quiere decir. A mí me ha dado la risa un poco, floja. Lo único que quiere decir es meter miedo a la gente para que digan, no, ahora vamos a invertir en defensa. Es que llevamos 20, 30 años diciendo que no hay que invertir en defensa porque no va a haber guerras y que todos estamos muy fuertes. Correcto. Hostia, ahora hay que invertir en defensa. Pues, ¿cómo decimos a la población engañarla para que cambie radicalmente de idea? Porque, claro, he estado 30 años diciendo que no hay que invertir en defensa. Sí. ¿Cómo? No, es que Rusia no va a atacar a Europa. Y lo digo aquí, Rusia no va a atacar a Europa. ¿Por qué? Porque se ha visto mensajes de Putin diciendo textualmente, estos de la OTAN, aquellos de la Unión Europea, se piensan que queremos atacar a ellos mismos, o sea, queremos atacarles. ¿Para qué? Sería puramente suicida, de todas maneras. Dijo, si no nos hacen falta. Se piensa que ahora nos hace falta conquistarlos a ellos. Que se queden ellos solos, que Rusia sin ellos, sin ellos, estamos mejor, dijo Putin. Al fin y al cabo es esto. Y la población, la Unión Europea quiere meterle miedo a la población para invertir en este rearme en defensa. Y lo que hay que hacer, básicamente, es tener políticas intervencionistas en la defensa. ¿Y qué me quiero referir con esto? Básicamente, ¿hay que invertir en defensa? Por supuesto. Pero hay que invertir en defensa para decir que la Unión Europea está aquí y que la OTAN está aquí. Contra amenazas del exterior. Contra estas amenazas, pues lo que podemos ser comunistas como Rusia, comunistas como China, o pues de esas ideologías como India, bueno, básicamente de los BRICS. Hay que plantar un puño sobre la mesa y decir, aquí estamos y aquí vamos a estar siempre. Porque hay que tener en cuenta que todas esas grandes potencias que tú has comentado, India, China, Corea del Norte, todas tienen potencial nuclear. Rusia, evidentemente, yo creo que no vamos a llegar a esos niveles de una guerra masiva porque sería suicida a nivel mundial, pero sí es verdad que tenemos enfrente una serie de países con potencial nuclear que en un momento determinado, mal dado, podemos tener un problema. No tenemos con qué defendernos, no tenemos escudo como ahora Trump quiere imponer en Estados Unidos, un escudo antimisiles. Lo que es el militarismo en Europa, como tú has dicho, se ha dejado durante estas décadas un poco en stand-by porque no iba a haber guerras y ahora nos encontramos con un ejército europeo pues básicamente viejuno y que de cara a la defensa no nos sirve de nada. O sea, hay que decirlo así claramente a la gente, estamos indefensos ante una posibilidad remota, sí, pero que existe. Es que básicamente lo que ha hecho la Unión Europea es negar esta evidencia de que hace falta pues rearmarse y viviendo del cuento de que no, tenemos a Estados Unidos. Claro, ¿y qué ha pasado? Que ha venido un político, un presidente que mira por su país y ha dicho que aquí tengo que pagar el delirio de aquellos. No, esto fuera. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? En este caso Trump. Decir, ¿queréis vosotros rearmarlos? ¿Rearmaros? Vosotros mismos. O sea, no tenéis que. Los estadounidenses no tienen que pagar el pato, no tienen que pagar su bolsillo, las clases medias estadounidenses, el pato de los europeos. Y esto es culpa de los políticos europeos. ¿Cómo está la energía en Europa? Si Europa está destruyendo la energía nuclear. Toda esta energía nuclear es limpia, además. Sí. Claro, si no tenemos soberanía energética, ni alimentaria, tirando presas, ni hidráulica, ¿cómo vamos a tener soberanía en defensa? Y claro, ¿qué ha pasado? Que Europa se ha quedado con un pie atrás y un pie delante, y esto hay que sumarle también que Europa, todo el dinero que podía haber gastado en defensa, ¿en qué lo ha gastado? Es que Europa ha dado más de 9.000 millones de euros a Palestina. Es que Europa ha dado más de 70.000 millones de euros a Ucrania. Es que Europa ha dado más de 9.000 millones de euros a Turquía. Es que Europa ha dado más de 1.000 millones de euros a Marruecos. Si todo ese dinero se hubiese invertido en políticas de soberanía, energéticas, alimentarias, hidráulicas y en defensa, podríamos decir, Europa está aquí. Y podríamos meter miedo, entre comillas, y decir, esto es la Europa
verdadera. Esta es la Europa de antes. Esta es la Europa que si me venía Rusia, se lo pensaba 2 veces, o 3 o 4, porque temía a Europa. Ahora se ríen de Europa. Jaume, nos estás pintando un escenario muy gris. O sea, estamos ahora mismo, digamos, como en manos de la casualidad. O sea, no dependemos de nosotros en nada. O sea, no tenemos, pues lo que tú dices, ni soberanía energética, que es básica, ni soberanía en materias primas, con lo cual no podemos fabricar nada por nosotros mismos si no importamos todas esas materias primas. Digo, nos estás pintando un panorama muy gris, por no decir negro. Sí, es que Europa tiene un panorama, la verdad, que es que debe acabar con las políticas suicidas, esas políticas liberticidas. Hemos visto, ¿Europa a quién responde? Esa es la pregunta. ¿Europa a quién responde? Pues responde a los poderosos. Y Europa y la Comisión Europea responde a esas grandes élites globalistas, a esas grandes élites mundiales, como puede ser los Ford, Rockefeller, aquellas élites que hacen la Agenda 2030, aquellas élites que hacen el Pacto Verde Europeo, que son élites que quieren el beneficio propio, el beneficio de las grandes élites, a costa de la soberanía de las clases medias, a costa de la soberanía del pueblo europeo. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es el manual europeo de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, del Poder Judicial de la Unión Europea. ¿Y qué dice la Agenda 2030? Que no tendrás nada y serás feliz. La Agenda 2030 que quiere restarle soberanía al pueblo, que quiere restarle el futuro a los jóvenes para ayudar y para beneficiar a unos privilegiados. O sea, la globalización que nos vendieron los 80 y los 90, que era el sumum de la solución, al final nos vendieron la moto. No, la globalización principal de la primera tesis, de la primera ola, que era comercializar entre todos, que era libre mercado, que era básicamente enriquecimiento, ¿no? Enriquecerse culturalmente, económicamente, socialmente. Ok, sí, es victoriosa. Pero ahora, como dice Agustín Lange, el globalismo actual solo beneficia a las grandes élites. Correcto. Lo que quiere es quitarle soberanía a un lado para dársela al otro. Lo que quiere es importar sus productos a otro, restándole los productos a ese país. Estamos viendo en Europa. No tenemos nada. Y seremos felices, nos venden. Y esto es a lo que responden. Hay que cambiar totalmente estas políticas. Y hay que apostar en Europa por políticas de libertad, por políticas de soberanía, por políticas de políticos que miren Europa primero y sus países primero frente al delirio oriental y al delirio de aquellos países dictatoriales y mirar por nuestra gente. Bueno, al final el rico más rico y el pobre más pobre. Nos vamos y una pequeña entrada para pasar al último tema del capítulo 1 de Conectados. Centrándonos en Trump, en lo que nos está enviando USA desde que Trump entró al poder, con el ínclito Elon Musk a su mano derecha. También tendremos para un capítulo solo de Elon Musk. Pero bueno, vamos a entrar con Jaume en el apartado Trump puro y duro. Jaume, Trump ha entrado como un elefante en una cacharrería, y ha dicho, hasta aquí, hemos llegado. Ahora yo cierro mi país, protejo mi economía, mi industria, mi pueblo, mis americanos. Y, por ejemplo, contra China, que es la batalla la madre de todas las batallas, que se está implementando. Hoy te pongo 100, mañana 125 de aranceles. Vamos a explicar un poco a toda nuestra audiencia un poco el tema de los aranceles, porque está cambiando todos los días. Mira, primeramente, bravo por lo que has dicho, bravo por el tema de Trump. Trump es un presidente que ganó y ganó básicamente porque Estados Unidos había entrado en una época inflacionaria brutal, en un periodo de crisis brutal, en un periodo de inseguridad brutal, y Trump respondía a todos estos problemas. Además, Estados Unidos era el profesor, en este caso, por ejemplo, de la Unión Europea, en el adoctrinamiento, en wokismo,
y en adoctrinamiento izquierdista. Y a todo esto respondió Trump y las clases medias. Y por eso Trump ganó, para revertir todas estas políticas fiscales, básicamente es de infierno, porque Trump, para poner un contexto, Trump ya ganó las primeras elecciones y Trump consiguió datos como conseguir el 3,5% de paro. O sea, en los últimos 50 años era la tasa de paro más baja. Más baja. Conseguir 7 millones de empleos, de puestos de trabajo, bajar impuestos como el de sociedades al 31 al 20, perdón, sí, al 31 al 25%, esto incrementando en la incorporación de empresas nuevas masivamente, más seguridad, más soberanía. Y todo esto es lo que ha vuelto a traer Trump. Y Trump lo que ha dicho esta vez es que con Biden los demás países se han aprovechado. Y se han aprovechado porque Biden no era un presidente fuerte, de fiar, no era un presidente que se hacía respetar. Y que hacía respetar al pueblo americano. Y se han aprovechado. Podemos ver cómo Europa había subido muchos aranceles a Estados Unidos. Esto nadie habla. Pero ya había aranceles de Europa a Estados Unidos. Y lo que ha hecho Trump, para los que sabemos de economía, Trump no está a favor de los aranceles. Y por si alguien se queda sorprendido, Trump no está a favor de los aranceles. Trump utiliza los aranceles como método chantajista. ¿Qué significa esto? Trump pone unos aranceles contra unos países para sacar algo a cambio. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es que Estados Unidos sea potencia mundial. Y para ser potencia mundial tiene que hacer dudar a las empresas si tienen que instalarse en Asia o en Estados Unidos. Y para eso pone los aranceles. Y ya veremos cómo países como Argentina va a tener 0% de aranceles o unos mínimos, o países como de la Unión Europea, como Italia, que van a tener 0% o unos mínimos. Y para esto va a haber un diálogo que la Unión Europea va a tener que arrodillarse. Y sí, yo creo que se va a conseguir. ¿Tú crees que la Unión Europea va a poder negociar mínimamente esos aranceles con Trump para una cierta ventaja para España, básicamente, ¿no? ¿Tú crees que vamos a poder luchar contra eso? Si Europa tendría unos políticos patriotas, como puede ser el caso de Víctor Orbán o Abascal, te aseguro que mañana mismo hubiera un trato, un pacto, y Europa o tendría unos aranceles del 0% o mínimos. Eso te lo aseguro desde ya. Pero como tenemos los políticos que tenemos, que son los políticos socialistas o socialdemócratas, que están en contra de Trump y lo que han hecho es públicamente atacar a Trump masivamente y desprestigiarlo, pues básicamente lo que ha habido es represalias por parte de Trump. Claro, contra aquellos políticos, por ejemplo, como Pedro Sánchez, que decían que hay que atacar el trumpismo, pues lo que ha hecho es, que han ido de chulos, lo que ha hecho es atacarles. Bueno, porque de hecho, además, perdón que te interrumpa, Pedro Sánchez está yéndose un poco hacia la orientación china. O sea, ha estado en China varias veces, quiere conseguir acuerdos comerciales, un poco enfrentando lo que son las posiciones europeas que quieren acercarse más a lo que es la opción de Trump o negociar esa opción de Trump. Pero es que Pedro Sánchez lo dijo, es anti-Trump. Sí, Eso sí. significa atacar a Trump. Sí, sí. Y lo que debería hacer es negociar con Trump. Para que los europeos, y en este caso los españoles, tengamos los menos aranceles posibles o 0%. Pero es que Pedro Sánchez ya sabemos lo que es. Pedro Sánchez es un socialista, autócrata. ¿Y por qué rama se va a mover? Por la rama del socialismo más duro. Mira, ahora seguimos con los aranceles, pero para decir una cosa muy importante, el socialismo tiene una tesis grande. Se basa en la envidia, el odio y el resentimiento. Y tiene 3 fases. La primera fase del socialismo, ¿vale? Es el robo, esa envidia, la mentira, el odio y la muerte, el resentimiento. Y este socialismo es con lo que está alineándose Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha ido a hacer una ofrenda floral a un dictador en Vietnam que mató, hizo purgas en su país. Y básicamente esto es lo que hay que decir. Europa debe asociarse con los intereses de los europeos aliándose con Estados Unidos. Pero una Unión Europea conjunta, no haciendo la guerra de guerrillas. O sea, España tira para un lado, Francia tira para otro, Giorgia Meloni tira para otro lado. O sea, estamos hablando que lo que necesita Europa es, primero, unirse, como parecía que estábamos hasta hace poco tiempo, y negociar conjuntamente, no cada uno haciendo la guerra por su lado. Evidentemente así perdemos fuerza. El problema es que no estemos no alineados, el problema es que estamos
con unos tirando para el lado de proteger a los europeos y con otros tirando para proteger a los privilegiados. Entonces, si von der Leyen y Sánchez tiran por las grandes élites, ¿no? Por esas élites globalistas, wokistas, progresistas, y si luego hay gente como Víctor Orbán y Meloni que tiran por el pueblo, por la clase media y por las familias, claro, aquí hay una división. Y esto lo tienen que ver los ciudadanos. Y lo que hay que hacer es unirnos, pero ¿a costa de qué? Porque claro, si unirnos es a costa de restar soberanía todavía más y restar prosperidad a los europeos, pues creo que esa unión no va a ir buena. Pero sigo invitando a que Europa debe reflexionar y debe arrodillarse ante Estados Unidos. Y arrodillarse no significa vender su soberanía, significa llegar a un acuerdo para que los europeos estemos mejor que nunca y tengamos mejor soberanía. En esta guerra que estábamos hablando arancelaria entre Estados Unidos y China, estamos hablando de Estados Unidos con unos 300 millones de habitantes frente a los más de 1.500 millones de habitantes que tiene China. Con todo lo que conlleva ese Estado chino y toda esa población y toda esa productividad que tiene China brutal, tanto en tecnología como en materias primas, como a nivel energético, ¿quién crees que va a ganar esta partida? ¿Habrá una negociación? ¿Hincará la rodilla China? ¿Tendrá que doblar la rodilla Trump? Trump no va a arrodillarse ante China. Eso ya te lo puedo ya decir. Sí, yo lo tengo en duda Eso también. es imposible, esa rodilla ante China. Trump ya lo dijo, nueva época dorada. Y esa nueva época dorada va a ser por el proteccionismo de los estadounidenses. A costa de todo. Todo. Y ojalá tengamos España. Como puede ser, bueno, el único presidente que está haciendo cosas como Trump de primero los españoles, primero la soberanía de España y la libertad de España es Abascal. Pero para hablar de Trump, Trump va a defender Estados Unidos. ¿Y cuál es su mayor enemigo? No es Rusia. Porque Rusia respeta a Trump. Y Rusia sabe bien lo que tiene que hacer. Y es no meterse con Estados Unidos. Y no influenciarse en su economía y en sus intereses. Pero China sí. China es potencia mundial. Y Trump quiere volver a esa potencia mundial. ¿Y qué pasó, qué pasó con China? Que China, cuando estaba Biden, repuntó. Biden le dejó hacer lo que quiso a China. China hizo todo por hacer para ser potencia mundial. Trump lo que quiere hacer es arrebatarle este puesto y dejar a Estados Unidos como es. Un país de los grandes y del más grande. Nos va terminando el tiempo, Jaume. La verdad que se ha pasado demasiado rápido, ¿no? Este primer programa, esta primera edición de Conectados. Yo quería hacer, si te parece, bueno, que hicieras un pequeño resumen de... Yo creo que hemos estado hablando de un poco de toda la actualidad que nos compete tanto a nivel local como nacional e internacional, pero hemos dejado demasiado pintado, como digo, yo no quiero decir en negro, pero gris oscuro, ¿no? La situación. Danos algunos tips, algunas ideas que tú digas, pues podemos tener futuro, porque el futuro lo estamos pintando muy negro. El futuro, como tú has dicho, iba a decir una frase, el futuro es de los patriotas. Y estamos viendo cómo en Europa el giro está cambiando radicalmente. Los partidos bipartidistas, como el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, están desapareciendo, están perdiendo el poder. Y están ganando unos partidos que definen unas ciertas cosas y unos ciertos valores, como son la soberanía, la libertad, la familia y la prosperidad. Y esto el pueblo lo está viendo y está reaccionando. Y estos países, como en Italia, en Hungría, en Holanda con Wilders, entre otros, en Alemania ahora que AfD ha quedado segunda, están reaccionando. Marine Le Pen, Francia ganó, y Abascal dentro de poco. Todos estos países están viendo y están reaccionando. ¿Por qué? Están cansados de que sus intereses se vendan por los privilegios de los privilegiados. De esas grandes élites globalistas, wokistas, progresistas, socialistas. Y algunos valientes como yo, nos vamos a jugar la vida, el alma y todo lo que esté en nuestra mano para salvar a Europa y a nuestros respectivos países. Porque las familias fuertes crean barrios, ciudades, continentes y el mundo. Jaume, para finalizar, vamos a hacer un llamamiento a tus colegas de otros partidos
para que acepten la invitación de venir aquí a Conectados a conversar amistosamente contigo y contrarrestar un poco todo eso, bueno, esas ideas que tú tienes desde tu partido, desde Vox, para que vengamos aquí a confrontar un poco las posiciones. No han aceptado esta primera invitación. Haz tú desde aquí ese llamamiento. Compañeros de respectivos partidos, venir aquí no es una trampa. Venir aquí es poder debatir y poner en cuestión varios debates, varios valores y varias ideas. Venir aquí es demostrar la verdad. Es demostrar quién defiende al pueblo y quién no defiende al pueblo. Y no venir aquí es demostrar mucha cobardía. Aquí estamos en una mesa libre. Una mesa sin filtros, sin contradicciones. Una mesa que cada uno puede decir su opinión. Y yo creo que es muy importante que se quede y se dé a la luz la verdad y la mentira. Jaume Casino, concejal de Vox en Abrera. Muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado importante en esta nueva andadura en Conectados. Te agradezco de verdad que hayas estado aquí en este tiempo. Hemos hablado de un montón de cosas. Tendríamos aquí para unas cuantas horas más, lo sé. Y te emplazamos a poder estar aquí con nosotros alguna que otra vez más. Muchas Jaume, gracias, José. Y yo vendré siempre que me invitéis. Jaume, no lo dudes. Estamos en eso. A vosotros, queridos amigos, desde nos estéis viendo, pues nada, darle like, compartir y acordaros que esto es un nuevo programa, un nuevo proyecto dentro del canal So by Podcast que se llama Conectados y aquí estaremos pues cada ciertas semanas trayendo lo último de lo último en economía, tecnología, en política, geopolítica como hemos tratado hoy con Jaume Casino. Y esperamos que os haya gustado el programa. Es nuestro primer programa y espero que estéis ahí en el siguiente capítulo. Gracias. Hasta ahora.